Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros, gracias por acompañarnos esta mañana. Está con nosotros el secretario de Gobernabilidad y comisionado para la seguridad, Francis Hato Asbun. Hay varios temas de los cuales vamos a conversar esta mañana. Uno de ellos, pues lógicamente, este ambiente que está viviendo el país, los avances o los logros que ha tenido el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén a un año. Hay ya algunas encuestadoras que están dando las primeras cifras y datos y percepciones sobre lo que la población está sintiendo este primer año del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Ahí, en el marco del primer año de gobierno, hay temas que han aparecido colaterales, como por ejemplo lo de Roberto Rubio, ¿no? Es un tema que sin duda tengo que aprovechar la presencia del secretario de Gobernabilidad para preguntarle sobre qué piensa él de estas denuncias de Roberto Rubio. Y a propósito de denuncias también, ahí la Asociación Nacional de la Empresa Privada pues se ha pronunciado respecto al primer año de gobierno, y entre eso ha dicho, secretario, que la empresa privada, dice, denuncia hostigamiento de parte del gobierno. Las dos cosas que le he planteado, tanto lo de Roberto Rubio como lo de la ANEP, pues tienen que ver con este tema, según ellos, de persecución, de guerra sucia, de hostigamiento, etcétera, ¿no? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Me gustaría escuchar su opinión respecto a estos dos temas, antes de pasar al tema que es el principal, ¿no? En la evaluación del primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Ya, muchas gracias, Romeo. Un saludo a los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Yo estoy claro, a ver, no sé, empezamos tal vez con lo de Roberto Rubio. Yo dije en otro canal de televisión, y claro que ese tipo de publicaciones en las que se afirmaban algunas cuestiones sobre la familia y la misma persona de Roberto Rubio, yo lo conozco perfectamente a Roberto, somos amigos desde hace muchos años. Conozco a su familia y lo dije en otro canal y en otro medio que no son ciertas. Esas publicaciones son realmente abominables. Yo a veces me cuentan, porque yo no entro, y me cuentan algunos chambres y cosas que se dicen ahí que son realmente ofensivas. Por lo tanto, eso que se dice de Roberto Rubio no es cierto, pero tampoco lo que se ha dicho, que en casa presidencial o en el gobierno se utilizan este tipo de procedimientos y que hay cuevas oscuras, tampoco es cierto, es falso. A mí me llama mucho la atención, y lo voy a decir claramente, que ahora con este caso de mi amigo Roberto, y por supuesto yo también estoy claro que el señor secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, también ha aclarado que ese tipo de cuevas oscuras que se dice que se utilizó, ese epíteto refiriéndose a este tipo de páginas, no existen. Eso es falso. Pero a mí me llama la atención, Romeo, que cuando se dan actos de desprestigio, de calumnias, etcétera, hacia otras personas, no se haya levantado tanto polvo. Yo recuerdo cuando al expresidente Mauricio Funes, que también es amigo mío, se le levantaron aquellas calumnias del famoso Ferrari ahí en el redondel Masferrer, que era en realidad una mentira del tamaño de una catedral. Nadie hizo tanto escándalo, más bien hicieron escándalo al revés, diciéndole que esto, que lo otro, y se inventaron un montón de cosas. ¿Y por qué no hacen lo mismo entonces? Entonces, ¿en qué estamos? Se trata de combatir la mentira y la calumnia con sinceridad, entonces que se haga con todas las personas, porque si se hace parcializadamente a mí no me parece. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo, así como afirmo con toda seguridad, que lo que se dice de Roberto Rubio y de su familia es falso, lo que se dice de que existen esas cuevas oscuras en casa presidencial o en cualquier instancia de gobierno también es absolutamente falso. El presidente Sánchez Serén no lo permitiría, ni tampoco se permitiría en el gobierno anterior con el expresidente. No es cierto. Entonces, desde ese punto de vista... Ahora, eso no quita que desde una cibercafé, por ejemplo, una persona pueda, digamos, tener una actividad, ¿no? Como digo, esas páginas son
absolutamente abominables. Los que dirigen ese tipo de publicaciones son realmente personas que no tienen ninguna, pero ninguna calidad moral. Eso no se puede hacer. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ese acuerdo firmado entre la policía, hace poco que se firmó con la policía para garantizar la investigación a este tipo de estructuras, es bueno. Hay que hacerlo porque no se puede permitir que cualquier persona ponga cualquier cosa de alguien y entonces lo desprestigia. Los cibercrímenes que se llaman, ¿no? Eso tampoco. Respecto de lo que dice la ANEP, mira, qué bueno que me lo preguntas porque yo tengo aquí, a raíz de la publicación... ¿Sabe qué? Si me perdona, solo quiero agregar algo sobre este tema de la ANEP porque hay declaraciones muy concretas. Primero se dijo, primero se titula ahora que hay un hostigamiento, eso ha dicho la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y que el gobierno se ha retractado, ¿no? Sobre todo el Ministerio de Hacienda se ha retractado en torno a la lista de deudores del Estado, a la lista de deudores del Ministerio de Hacienda, del Fisco, que fue publicado con base a la ley por el Ministerio de Hacienda. Pero Jorge Dabú dice concretamente, es una prueba de mala intención. Dice, no es apropiado que el Estado siga con esta actitud de hostigamiento a quienes producen o a quienes generamos empleo y desarrollo en el país. Si es que nosotros no tenemos hostigamiento contra nadie. Si nosotros al contrario, si la política del presidente Sánchez Serén ha sido fundamentalmente basada, su proyección estratégica está basada en la búsqueda de acuerdos. Lo que pasa es que eso no quiere decir que no haya ciertos problemas que hay que solventar. Si nosotros lo que estamos llamando es solventarlos juntos, con responsabilidad primaria del gobierno. Nosotros no evadimos nuestra responsabilidad, pero estamos llamando a que lo solventemos juntos. Si nosotros no somos un gobierno paternalista, pero tampoco somos un gobierno corporativista que va a responder a los intereses de unos cuantos. Por lo tanto, Hacienda tiene el deber, la responsabilidad, de lo contrario comete delito. Hacienda tiene el deber de garantizar que la gente pague sus impuestos como debe ser y por lo tanto no hay ningún hostigamiento. Y a propósito de que Hacienda se ha retractado, yo he recibido la carta del ministro de Hacienda en donde aclara, y todavía me manda una nota, dice, no es cierto que el ministerio se ha retractado, y lo digo, lo voy a leer si me lo permite. 4 contribuyentes del mismo grupo económico solicitó que el Ministerio de Hacienda se retractara. La Dirección de Impuestos le respondió por el derecho de respuesta que la publicación se hizo con base al Código Tributario y les reiteró las condiciones particulares por las cuales se había publicado. La ANEP publicó estas cartas, dice, están al revés. Nunca se le mandó carta a la ANEP, como dice el diario de hoy. Las fotos las tuiteó la ANEP. En la página 2, de en medio le han eliminado el numeral 3 en donde se le reitera su condición fiscal. Lo han eliminado para no publicitar los reclamos que le hace Hacienda. Fue manipulado. Y aquí tengo la carta, si quieres yo leo la carta. ¿Es una carta de cuántos párrafos? 3 párrafos, ¿no? Bueno, es una carta de un párrafo donde fundamentalmente dice eso que me explica. Dice, sobre el particular me permito indicarle que su solicitud en razón de competencia ha sido trasladada para el conocimiento de esta dirección general, etcétera, etcétera. Es decir, Hacienda aclara eso, de que eso es falso. Hacienda no se ha retractado. Hacienda sigue con su trabajo en el marco estricto de lo que la ley demanda. Por lo tanto, todo ese tipo de especulaciones son eso, especulaciones o falsedades que se dicen y que no corresponden con lo que en realidad está haciendo Hacienda. Yo conozco el trabajo de Hacienda, conozco el trabajo del ministro, es un trabajo muy estricto, muy claro. Y yo ya he dicho en otras ocasiones, y no es que le eche piropos al ministro de Hacienda, si alguien sabe de trabajo hacendario en este país, en primer lugar está el ministro de Hacienda y lo hace muy bien. A nadie está persiguiendo. No es de esas personas el ministro de Hacienda y el señor Carlos Cáceres, no es de ese tipo de personas. Está trabajando cumpliendo lo que manda la ley. Secretario, perdone, luego que se publicó esta lista, precisamente por el Ministerio de Hacienda,
ha habido de estos contribuyentes quienes han llegado hasta el Ministerio de Hacienda a pagar lo que se les ha cobrado, claro, no sé pero hay un grupo que se resiste a hacerlo, ¿o no? El ministro de Hacienda nos informaba de que había personas que han estado pagando, no recuerdo cuál es la cifra, no es una cifra muy grande, por cierto, pero han llegado personas que han estado cancelando lo que deben, y en ese sentido, bueno, se ha demostrado que en el marco de la ley, el Ministerio de Hacienda... Pero ¿por qué hay un grupo que se resiste entonces a hacerlo? Si ya lo hicieron algunas de esas empresas, ¿por qué hay un grupo que se resiste a hacerlo? Hay que preguntarles a ellos por qué se resisten a hacerlo. Bueno, hay que preguntárselo, Romero. Yo entiendo cuál es la pregunta. Pero Hacienda sigue firme, el gobierno sigue firme en esta publicación y cree que se ha dado dentro del marco de la ley. Por supuesto. De lo que faculta al ministro para hacerlo. Claro, por supuesto, y el ministro ha aclarado, aquí me manda la carta incluso, pero yo no la voy a leer porque pues, vamos por el tiempo, pero aquí me manda la carta y la explicación, que es esa que yo leí. Bueno, si es una carta de 3 párrafos y es una carta que no siempre podemos leerla, yo creo que sería bueno... Yo se la voy a dejar. Yo se la voy a dejar. Me parece bien. Pero pero reitera eso, ¿no? De que no se retracta, reitera de que se continúa con la medida de cobrar a las personas o a las empresas que deben en el país. Ya, por supuesto, por supuesto. Entonces, yo se la voy a dejar para que usted la ponga en el noticiero y la pueda leer. Bueno. De acuerdo. ¿Le parece que este es un tema cerrado, capítulo cerrado, o cree que va a continuar la resistencia de algunas empresas? Porque, a ver, solo para ir cerrando este tema, secretario, dijo la empresa privada de que lo que no le gustó es que había un grupo, no había tenido oportunidad de preguntárselo a usted, que había un grupo de empresas que no habían sido sentenciadas y que había un proceso, ¿no? Y que por lo tanto no podía publicarse. En el entendido que había un grupo que sí ya estaba sentenciada y por lo tanto tenía toda la autoridad del Ministerio de Hacienda para publicarlo. Pero se aclara que son en proceso algunas o que están en proceso. Le voy a responder eso. El punto 1 de la carta dice, es importante dejar sentado que la publicación en referencia no se ha hecho con un sustento discrecional o antojadizo, sino que se ha hecho amparada en lo que al efecto dispone el artículo 277A del Código Tributario, que literalmente establece: la Dirección General de Impuestos Internos divulgará extractos de las resoluciones de tasación de tributos y multas, así como las sentencias emitidas por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas y los fallos de la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre esta materia. De igual forma se procederá en aquellos casos que se dé aviso o se remitan a la Fiscalía General de la República. En estos casos se incluirá los nombres de los sujetos pasivos, el valor determinado y los nombres de los funcionarios firmantes. Está está claro. Por lo tanto, en alguna manera, el hecho de que el Ministerio de Hacienda esté cobrando la plata a quienes deben afecta el desarrollo y la productividad del país, como lo plantea la ANEP en sus declaraciones. No, porque entonces tendríamos que decir que el no pago de impuestos podría afectar que no se cobren los impuestos. Entonces, o sea, es un poco al revés, ¿no? Estaría, pues, claro, por supuesto. Si ellos nos dicen, a nosotros nos dicen, allí, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, a propósito del compromiso y del tema de seguridad del que ya vamos a hablar, nos dicen, bueno, estamos de acuerdo, ahí hay una mesa financiera que está discutiendo lo que son los recursos financieros necesarios, las fuentes, etcétera. Dicen, bueno, queremos participar de la orientación de los recursos. Si para eso es el Consejo, participen. Queremos auditar la ejecución de estos recursos, auditémosla. Pero comprométanse. Hay que hacer compromiso. No se vale la crítica si no es desde el compromiso. Porque si no estamos en una burbuja, y desde la burbuja es fácil criticar. Como decía nuestro maestro, el padre Yacuría, por encima del bien y del mal, cualquiera critica. Pero ya cuando hay compromiso, entonces ya la cosa es diferente. Entonces comprométanse, hay que comprometerse con el país. Cuando nosotros nos dicen, pongamos los intereses del país por encima de los intereses de grupos o de partidos, pongámoslos a ver qué pasa. A ver si en realidad entonces surgen todas esas críticas
por encima del bien y del mal y desde una burbuja. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde avanza el país? Es una de las preguntas, lógicamente, que se está haciendo la población salvadoreña. Pausa. El secretario de Gobernabilidad y también comisionado para la seguridad está con nosotros. Vamos a hablar ahora sobre el tema. Bueno, lógicamente ya está en mis manos la carta esta, que me la ha enviado el secretario de Gobernabilidad, la carta que ha enviado también el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a los empresarios que pidieron de alguna manera o que han hecho este tipo de denuncias. De todas formas, creo que también hay otros temas, sin duda alguna, muy importantes, y cuando hablamos el rumbo del país, sin duda usted tiene su mente fijada en el tema de la seguridad o la inseguridad que vive el país. Escuchaba ayer al secretario de Gobernabilidad decir que no han negado, que no niegan, ¿no? El hecho de que hay una situación complicada en el tema de la delincuencia en El Salvador. Por eso es que la pregunta, creo que debemos formular en esta mañana es hacia dónde va el país, cuál es el rumbo del país. Si usted se pone a pensar si tenemos de verdad una hoja de ruta, pues yo quiero trasladarles inquietud al secretario de Gobernabilidad de nuestro país para que nos explique si nos puede dibujar realmente si tenemos alguna razón por la cual sentir optimismo hacia dónde se encamina el país, secretario. Bueno, mire, a ver, varias cosas, porque en esto cada año que pasa y dice, bueno, vamos a evaluar el año. Cada vez que hay evaluación del primer año. Y es muy propio y muy típico. Nosotros estamos preocupados, no cada año, estamos preocupados cada minuto, cada segundo, cada hora, estamos preocupados por garantizar que estemos trabajando con todos la inteligencia y el entusiasmo del caso para llevar a cabo los planes que nos hemos trazado y que estamos compartiendo con todos. Por eso el presidente, insisto, lo que decía al principio, estamos trabajando en la estructuración de mecanismos que nos permitan garantizar la búsqueda de acuerdos. No es una búsqueda de acuerdos desordenada, sino con base con base a los problemas concretos que tenemos que resolver. Porque si no, ¿para qué vamos a buscar acuerdos si no vamos hacia la solución de problemas? Segundo, yo decía ayer que nosotros no tenemos por qué esconder nada si lo decimos diariamente y no lo decimos en los consejos. Si ahí en los consejos nos dicen de todo a los que estamos como miembros del gobierno en los consejos, en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Educación, nos dicen de todo. Si nosotros no es que no los invitamos para que nos den alabanza, sino para buscar, como digo, que nos permita establecer estructuras para buscar soluciones. Yo, personalmente, junto con el secretario privado y el secretario de Comunicaciones, recibimos a Fusades en Casa Presidencial, nos dijo que nos iba a entregar el informe, este informe que se llama El Salvador, el año político, y yo públicamente quiero reconocer que es por primera vez que ellos entregan un informe antes de publicarlo. Unos días antes nos entregaron el informe, llegó el ingeniero Quiroz, llegó el doctor Luis Mario Rodríguez y mi amigo también Salvador Samayoa. Nos entregaron el informe. Y yo les pedí que lo discutiéramos en el Consejo, porque el ingeniero Quiroz también es parte del Consejo, que lo discutiéramos en el Consejo, que no teníamos, al contrario, necesitábamos discutir ciertos planteamientos que ellos hacen ahí, ante los cuales algunos de ellos no estamos de acuerdo, otros por supuesto, como suele suceder en todos los informes, pero que además yo los invitaba como comisionado presidencial para la seguridad al Gabinete de Seguridad y que lo discutiéramos, porque los informes no deben servir para hacer propaganda electoral
o electorera, mejor dicho, como están haciendo algunos. A cada año empiezan a aprovechar para ganarse adeptos desde el punto de vista electoral. No debe servir para eso. Por eso es que les dijimos, yo les dije particularmente, yo los invito al Gabinete de Seguridad para discutir ese informe, así como por supuesto el PNUD, que ha trabajado también su informe, y se llama El Salvador entre inercias y cambios. También les hemos pedido que también el PNUD, por supuesto, pertenece al Consejo de Seguridad, en el caso concreto de seguridad y en el caso concreto de educación, son miembros permanentes, partícipes, y yo les agradezco, quiero agradecerle y despedir a don Robert Valen, porque ha sido un gran conductor de la Secretaría Técnica de los consejos, y por lo tanto les hemos dicho también que discutamos esos informes. Hay varios informes, ¿no? Como usted dice, en el marco del primer año hay muchas evaluaciones sobre esto. Y se dicen, la mayor parte se enfoca en lo negativo. Y está bien, nosotros, de acuerdo, que ¿para qué nos van a decir lo positivo? Yo puedo decir logros que no están establecidos ahí. En tema, el entorno económico, a propósito de para dónde vamos. Estamos estableciendo un entorno económico estable para propiciar condiciones de crecimiento. Estamos hablando de un crecimiento esperado en el 2015 que se ubique en el rango del 2.2 y esperamos llegar más al 3.5. Entonces, eso es un rumbo que hemos fijado y eso se está haciendo. 3.5, qué bueno eso, ¿sobre la base de qué? Es decir, mire, si yo me proyecto crecer 3.5 es porque, a ver, le voy a poner mejores ruedas al vehículo, una gasolina más potente, etcétera. Me explico, ¿cuáles son los motores, como siempre preguntamos, que nos pueden llevar a ese crecimiento? Bueno, yo puedo dar, y lo voy a dar algunos, pero es largo. Pero si tenemos tiempo, trabajamos. Pero podemos hablar de las grandes líneas, ¿no? Estamos avanzando en el proceso de sostenibilidad, de dar sostenibilidad a la política fiscal y mejoras en las condiciones socioeconómicas. Para el 2014, el déficit fiscal sin pensiones representó el 1.7% del PIB, menor al 4% con pensión del 2009. Con el gasto de pensiones, el déficit fue 3.6, inferior al 5.7 heredado en el 2009. ¿Por qué no lo dicen cuando trabajan sus informes? Es mucho menor al heredado en el 2009, cuando nosotros entramos era casi del 6%, imagínate ese hueco. Mejora en la recaudación de impuestos sobre la renta, contribuyendo a un sistema más equitativo. Eficiencia en la distribución de subsidios, que este año supuso un ahorro de 41 millones. Todo esto no se dice en los informes, ni nosotros tampoco queremos hacer de esto propaganda. El crecimiento esperado, como digo, estamos en un rango del 2.2 y esperamos un 3.5. La reorientación del gasto privado por ahorro en la factura petrolera. Ya oíste ayer a la viceministra Merlin Barrera planteando el ahorro en términos de factura petrolera. La ejecución de las inversiones previstas para el 2015. Ese es un aspecto clave que el presidente ha nombrado en dos ámbitos concretos, dos comisionados presidenciales para dos aspectos muy claves. El comisionado presidencial para la inversión y el comisionado para la seguridad, el comisionado presidencial para la seguridad, que es este servidor, que por cierto no es una cosa tan sencilla, es complicada. Bueno, la tendencia de las exportaciones va al alza, es importante esto para este país, etcétera. ¿Tiene el dato de cómo ha venido subiendo? La nueva política nacional de fomento de diversificación y transformación productiva, el levantamiento de la reserva interpuesta a China por El Salvador en la OMC desde el año 2001 está abriendo nuevas oportunidades para el comercio. Se han exportado 98.500 toneladas de azúcar cruda por primera vez. La primera y más grande exportación de este producto en la historia del país, hacia China.
El incremento de la remesa en 6.7% en 2014 y 1.7% a marzo, que permitió el aumento del ingreso disponible en los hogares. Una inflación que cerró a diciembre del 2014 en 0.5% y se mantiene con 0.3% a abril. Mejora en la capacidad de consumo de los hogares. ¿Y estas son políticas sostenibles? Aumento al salario mínimo del 4% en enero del 2015, que favorece, por supuesto, el ingreso de los hogares y la demanda interna. La consolidación de Fomilenio 2, las expectativas favorables en el comercio exterior. A marzo las exportaciones registran un aumento del 10.8%. Esto no se dice. Claro. Y nosotros Pero quería preguntar, queremos... ¿son acciones estas sostenibles, digo, para lograr este crecimiento del 3 punto y algo que usted mencionaba? Y otro dato interesante, usted tiene toda la razón cuando dice, mire, no se trata de hacer campaña política electoral, claro, ¿no? O electorera. Tampoco dice, nos interesa a nosotros hacer campaña de esto. Más allá de eso, lo más importante es si la población está sintiendo un cambio en su nivel de vida, en su situación económica en el país. Sí, solo hago referencia y cierro la encuesta que recientemente publica el EPG Datos de la prensa gráfica y habla del más del 70% de la gente que no ve todavía esa hoja de ruta de la cual estábamos hablando, ¿no? A ver, vamos. Es cuestión de, digo, probablemente tener paciencia, o no hemos entendido esa hoja de ruta, o qué es lo que está pasando. No, lo que pasa es que los procesos no dan resultados inmediatos tampoco, hay resultados inmediatos, pero los aspectos estratégicos, lo de fondo no da resultados inmediatos, pero hay resultados. Yo te puedo decir, puedo leer los aspectos de logros sociales, el sistema educativo, mejoras en cobertura, calidad educativa y formación docente. El plan de formación continua, se están formando 3.500 docentes, 6.491 computadoras en el programa de un niño y una niña y una computadora, ampliación del programa de paquetes escolares a 146.000 bachilleres, 6 municipios libres de analfabetismo y casi 22.000 alfabetizados más, inversión de 24.600.000 en mejorar escuelas y equipar 341 más, etc. Salud, avances en la cobertura universal, inauguración de la primera de 5 farmacias especializadas, inauguración del Hospital de la Mujer, ya lo viste, sin precedentes en este país, no lo dicen tampoco en los informes, cobertura media de medicinas en hospitales de salud del 84%, en el Seguro Social del 99%, reducción del 37% en los precios de las medicinas. Fíjate, esto es un logro sin precedentes que viene desde la administración anterior. En este país las medicinas era un escándalo los precios de los medicamentos. Construcción de la Política Nacional de Vivienda y Hábitat otorgado 8.442 créditos por 120 millones. En el marco también se lanzó Casa Joven. Puedo leer todavía mucho más. Hablando de seguridad, el gobierno cuenta con una política de justicia, seguridad y convivencia ciudadana. El Consejo Nacional de Seguridad creó el Plan El Salvador Seguro y ya está trabajando en su aplicación. Ya empezamos, ayer tuvimos reunión excelente con las autoridades de Ciudad Delgado, ya tenemos todo el mapa, ya estamos interviniendo en los 10 municipios que hemos quedado de intervenir, ya estamos viendo algunos resultados. Por lo tanto, el Plan El Salvador Seguro, elaborado por el Consejo con las 124 acciones, se están y se van a llevar a cabo. Los resultados los está viendo el gobierno. Jato, perdone que le insista, ¿y los está viendo la población? La población, por ejemplo, si hablamos de encuestas, nosotros tenemos mediciones semanales, no tenemos mediciones semestrales ni mensuales, estamos trabajando con mediciones semanales y con tracking telefónicos estamos trabajando 3 veces a la semana para ir midiendo cómo van sintiendo ese accionar. Y te voy a decir que en estas cosas yo respeto todas las encuestas y las casas encuestadoras. Nosotros conocemos bastante bien el trabajo de medición de la percepción, pero te voy a decir algo. Fíjate, hay que hacer ciertas diferencias cuando uno plantea este tipo de datos.
Te voy a poner un ejemplo. Tú has oído hablar de la victimización de la delincuencia, ¿va? Fíjate, ¿cómo se expresa? No quiero decir que no sea complicado el problema, nosotros nunca hemos negado eso, pero ¿cómo se expresa en la manera de hacer las preguntas a la población? Cuando tú dices y le preguntas a la gente, ¿usted considera que en el país la situación de inseguridad, la situación delincuencial hay que hacer las diferencias entre inseguridad y delincuencia, porque el que no tiene empleo, como decía yo el otro día, vive en la inseguridad, pero eso nunca lo preguntan. Hay inseguridad social, económica, por supuesto, lógicamente, ¿no? Por supuesto que sí. Yo no estoy diciendo que de eso depende la delincuencia, pero una cosa es la delincuencia y otra cosa es la inseguridad, que tienen una relación muy concreta y específica, estamos claros. Y que no tienen una dependencia mecánica, también estamos claros, pero ahí está, hay que tomarla en cuenta. El que no tiene empleo vive en la inseguridad, el que no puede mandar a sus hijos a estudiar vive en la inseguridad. Por lo tanto, hay que hablar también de la concentración del ingreso y de la riqueza cuando estamos hablando de inseguridad, ¿o no? Si alguien cree que no, que lo diga, pero hay que medirlo. Eso no aparece nunca en las mediciones, pero bueno. Sigo con mi argumentación. Cuando tú le preguntas a la gente, aquí en el país, ¿usted cree que la inseguridad se ha incrementado? El 80 y pico te dice que sí. Pero cuando le preguntas, ¿y aquí en su colonia, en su barrio, en su comunidad, usted ha visto que se ha incrementado? Anda por el 40%. ¿Por qué esa diferencia tan abismal? ¿Y cómo le explican ustedes esa diferencia abismal? Claro, porque por supuesto, si tú en los medios dices todos los días, bueno, que este crimen, que el otro, yo no digo que digan lo que nosotros queremos que digan, pero hombre, hay que saber cuáles son las situaciones en cada momento, ¿ya? Estas situaciones que se dan cuando nos dicen el incremento de los homicidios, claro, son homicidios que se dan entre las pandillas. Entonces, ¿tuvo razón el presidente cuando habló de la percepción generada, cree usted, por parte de los medios de comunicación? Por supuesto que tuvo razón. Cuando el presidente dice, hay una percepción que generan los medios. Y claro, los medios generan una percepción. Yo no digo que digan lo que nosotros queremos que digan, no se trata de eso. Pero que generan una percepción, por supuesto que la generan. Y eso el presidente... No, claro que, ¿cómo va a estar equivocado al decir los medios generan una percepción? Algunos tienen agenda orientada a generar una percepción que favorezca determinados intereses. Con eso el presidente no estaba diciendo que el problema, que él disminuía el problema o minimizaba el problema. Lo que estaba diciendo es una verdad. Se genera una percepción y que la percepción a veces en determinados casos se orienta, se define, así como se define la pauta editorial. Ustedes definen hacia dónde va su pauta editorial. Pero esa percepción, Jato, tiene a la base números, ¿no? Por ejemplo, teníamos 12, 13, 15 homicidios y ahora estamos llegando a 20. Por supuesto. Contextúalos. Es lo mismo que tú digas, por ejemplo, los homicidios son el producto del pleito entre las pandillas. Desgraciadamente los que se están matando, muchos de los homicidios que aparecen es un problema que tienen entre ellos. No es lo mismo que digas eso a que digas 20, 30 homicidios diarios en el país. Desgraciadamente no es así. ¿Por qué se están matando? ¿Por qué se están enfrentando? Porque la delincuencia tiene como negocio cobrarte renta y por lo tanto pelean el terreno. Por eso cuando nosotros nos dicen, ¿y ustedes por qué no negocian? Porque no negociamos con la delincuencia, sino que dejen la delincuencia. ¿Por qué vamos a negociar con alguien que vive de cobrarte renta a ti? Eso no está dentro de la ley, pero además no es humano. Entonces, desde ese punto de vista no podemos ni vamos a hacerlo, porque la ley se aplica, sino en que estamos. Entonces, desde ese punto de vista se presenta una situación entre ellos por pleitos de dirección, por pleitos de terreno. ¿Por qué? Porque viven de eso. Okay. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Llevando a cabo un plan integral que nos permita garantizar
no te estoy hablando de prevención, ojo con eso, sino nosotros estamos trabajando con un planteamiento de inversión social para el desarrollo en donde está incluida, por supuesto, la prevención de corto, mediano y largo plazo para combatir el problema de la inseguridad y de la delincuencia. Ese es un eje fundamental de nuestro plan. Aquellos que dicen que no hay plan son mentiras. Ese es un eje fundamental. Y tenemos ya, por supuesto, ahí están los números, las fechas, los responsables concretos para llevar a cabo este eje de trabajo. Segundo, el control y la represión del delito. Tercero, garantizar la aplicación de la ley, la administración de justicia. Pues, si el presidente lo primero que le ha pedido a este comisionado presidencial es que establezca acuerdos, coordinaciones, que articule estructuras del Estado, por ejemplo. Hay que articular el trabajo con las estructuras de la Corte Suprema de Justicia, jueces, etcétera, la Fiscalía General de la República. Ahí estamos articulando, porque si no, ¿qué pasa? La policía, por ejemplo, todas las responsabilidades, la Policía Nacional Civil. Nosotros tenemos una Policía Nacional Civil que es de las mejores policías de América Latina. ¿A ti alguna vez te han cobrado una mordida en la calle? La gente eso no lo pregunta. No, y sin duda, si lo hay, no es la generalidad, ¿no? Me imagino que hay más de algunos elementos de la policía que sí, pero no podemos generalizar en ese sentido. Pero yo te pongo ese ejemplo como una expresión de la policía y combate duramente cada día. Este es un tema interesante. Vamos a hacer la pausa, Jato, porque, a ver, ahora, es que mire, de verdad, pues uno no puede dejar de decir las cosas porque tiene aunque no es una memoria histórica, pero la memoria a corto todavía la tenemos vigente. Claro. Hay gente que ha dicho, mire, cuando la situación de inseguridad está grave, dice, mire, ¿por qué no utilizan el ejército? Ahí está el ejército. Ahora que se está haciendo uso más del ejército, dice, ojo, se está militarizando otra vez la... Bueno, a veces no entiende uno por dónde tiene que entrarle a este tema sin ser objeto de crítica, que la crítica de todas formas es buena, ¿no? La Asociación Nacional de la Empresa Privada, le agradezco a través de mi cuenta de Twitter, @RomeoLemusAM, me ha hecho llegar un Twitter y me anexa precisamente, Jato, la carta esta, ¿no? Y dice, omitida información de empresas por protección de datos y confidencialidad, un derecho de la empresa, y este comunicado lo estamos poniendo también, al igual que los que me envió el comisionado. Este es el de la ANEP. ¿O cuál es este? Ahí tenemos uno en pantalla. Lo vamos a mostrar después de la pausa comercial, ¿les parece? Porque por ahí sí tenemos el otro que nos envió el ministro, en donde se ve que está tachada la parte que decía el comisionado para la gobernabilidad. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve, señores. Bueno, estamos de regreso conversando con el secretario de Gobernabilidad. Mire, solo para evacuar este tema, si lo podemos poner en pantalla, este es la carta que envió precisamente el ministro de Hacienda a las empresas que estaban denunciando este tipo de agresión, ¿no? Ahí lo tenemos, lo podemos poner ahora en pantalla, porque lo estoy viendo allá, pensé que ya estaba listo. Ahí está. Secretario, este es la última, digamos el último párrafo en donde se habla precisamente y se reitera, entiendo, la condición que tienen las empresas, ¿no? Sí. Es la parte que se ha tachado, que dice el gobierno que ha tachado la Asociación Nacional de la Empresa Privada. No, lo que dice el ministro de Hacienda, de acuerdo a lo que me ha mandado, es que se ha tachado en la publicación de... El nombre de la persona al cual se le dirige la carta. Sí, no, lo que le han eliminado, dice, en la página 2 del medio le han eliminado el numeral 3, en donde se le reitera su condición fiscal. Lo han eliminado para no publicitar los reclamos que le hace Hacienda. Bueno. El numeral 3 le han eliminado en la publicación de la ANEP de acuerdo a lo que dice Hacienda. Hay que ver cuál es la publicación. Sí, la que estamos viendo ahí también, donde aparentemente se elimina el nombre de la persona a la cual va dirigida la carta del Ministerio de Hacienda también. Por supuesto. Bajo la confidencialidad, ahí tiene razón la ANEP. Pero probablemente,
no tiene razón cuando se elimina, ¿no? El- y donde se reitera claro. la condición fiscal de las empresas a las Claro, cuales se porque les ahí manda se la le ha carta. eliminado el numeral 3, dice. Tenemos de el otro. acuerdo al ministro de Hacienda. Ah, con Tony. Vamos ya a la 109, me dicen. Poco Bueno, tiempo, vamos, ministro. vamos. Hablemos entonces sobre la utilización del ejército en el tema de la seguridad, ¿no? Vamos a saludar entonces a Tony Cabezas en la radio 109. Tony, adelante, te escuchamos. Buenos días. Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presenta. Está bueno, A ver, Tony, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Iniciando una conversación con Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio, y saludo al comisionado Hato Asbun. Bienvenido a 102.9. Mucho gusto, muchas gracias, don Tony. Le mando un abrazo y un saludo a su invitado, aunque todavía no sé quién es. Ah, no, Luis Cardenal, es el presidente de la Cámara de Comercio. Ah, don Luis, don Luisito. ¿Cómo está, Luisito? Gusto de verlo. Muy bien, Jato, aquí A ver. contento de que tú estés allá en el canal y tengamos oportunidad, aunque sea por este Ahí te medio, de tienen, intercambiar. ahí te tienen como marciano con los Sí, audífonos en la cabeza. Un saludo, Oye, Luis. Luis, Igualmente. tenemos que aprovechar porque qué bueno que está el secretario de Gobernabilidad acá y comisionado para la seguridad y tú como presidente de la Cámara de Comercio. ¿Por qué dice la ANEP que la Cámara de Comercio es parte, ¿no?, de Correcto. la Asociación Nacional de Empresa Privada? Porque habla de un hostigamiento de parte del gobierno cuando se supone que lo que se trata es de que las empresas que deben le paguen al fisco, ¿no? Correcto, si lo que se debe es que la empresa que debe, que pague al fisco, y nosotros siempre hemos señalado que todo aquel que debe tiene que pagar, no lo vamos a defender, no lo vamos a proteger. Hacemos un llamado a todas las empresas a que cumplan con sus obligaciones legales y especialmente las fiscales. Lo que no nos parece es que se publique una lista donde va justos y pecadores, una lista donde señalan como deudores y morosos a 12.000 empresas y personas, donde en esa lista, de acuerdo a declaraciones del mismo ministro de Hacienda, son 155 las personas o las empresas que han sido ya condenadas y vencidas en juicio y que por lo tanto son deudores en firme. El resto, en esa misma lista, podemos ver algunas personas que ya pagaron y que salen en la lista como deudores. Otras empresas y personas que todavía están en proceso de apelación o de juicio sobre esos temas y que la ponen en la lista como que si ya fueran morosos. Entonces, eso no nos parece correcto, no es justo, no es transparente, no es la manera en la cual se deben de cobrar los impuestos ni la forma en la Claro, que se deben Luis, de en tratar todo a los caso podríamos contribuyentes. decir que ese fue un error, pero lo que te pregunto a ti es de dónde viene el término de hostigamiento. Si esto lo hizo así Hacienda y si no están de acuerdo ustedes, se podría considerar un error de parte de Hacienda, No, un error de esa magnitud no es aunque error. entiendo que Hacienda lo ha hecho sobre la base de lo que le faculta la ley para hacer esta La publicación. ley le pero bueno. faculta, a opción de ellos, para cobrar a aquellos que le deben, que se publique. Ajá. Pero la ley también le faculta que vayan a la fiscalía y que ocupen otros medios para cobrar a los que le deben. Pero esto, obviamente, hay otros indicadores. El día del ENADE que íbamos a hablar de seguridad, donde íbamos a hacerle una propuesta al gobierno, donde no pensábamos polemizar, antes que saliera publicada la lista, nos montaron una manifestación en la cual los temas de la manifestación y los gritos que pegaba la gente ahí eran: ustedes no pagan los impuestos, corruptos, y una cantidad de otros insultos. Tengo entendido que Jorge Dabú llamó a Hato varias veces diciéndole de que esa manifestación por lo menos dejaran pasar a la gente. La manifestación estaba dando esos gritos y de qué casualidad que en la noche sale publicado. ¿Y por qué en le el llamó a medio Hato? ¿Crees que fue orquestada desde Casa Presidencial esa manifestación? Pues yo no sé, pero si no era, había que apartar a la gente, porque estaban violando el derecho de libre acceso de A los ver, que querían asistir al... Entiendo que Hato Asbun ha dicho recientemente en tu programa que las cartas que ha publicado la ANEP han sido manipuladas según el informe del Ministerio de Hacienda. ¿Es así, comisionado? Yo tengo un informe del... A ver, primero, una cosa. Luis. Yo quisiera, lo que dice Luisito de la manifestación. No, nosotros no levantamos manifestaciones y es cierto que a mí me llamó don Jorge Dabú en dos ocasiones o 3 ocasiones, ya no recuerdo el número. Y nosotros mandamos a la policía para que quitara la manifestación. Nosotros, esa manifestación, entiendo yo, Luis, estás refiriéndote a
al día de que estaba el señor Giuliani en el hotel para ENADE. Correcto. No, nosotros no teníamos ninguna objeción. Por eso digo, está... nosotros no estamos acusando ni diciendo nada, estamos diciendo que qué casualidad. No, ¿verdad? Porque esa información era privada todavía, no había salido al público y ya los manifestantes estaban hablando de ese tema. Y la policía estaba ahí desde que llegamos y yo hablé personalmente con el encargado porque yo fui víctima de una cantidad de gritos y de insultos. Me parqué lejos y caminé en medio de la manifestación y el policía me dijo, no hemos recibido órdenes de arriba de apartarlos y ellos están en su derecho de manifestar, me dijo. Y le dije, sí, están en derecho de manifestar, que se manifiesten, pero yo estoy en mi derecho de libre tránsito y que se manifiesten en las aceras y que nos dejen pasar. Sin embargo, bloquearon las calles y estaban hablando de un tema que todavía públicamente no se conocía. Okay. Entonces... si le hace como pato, camina como pato, pues hay razones a sospechar de que sea pato. No, pero Luis, esa es una especulación. La prueba está que nosotros, ¿cómo íbamos a tener algo contra la organización de un evento tan importante como el ENADE si la prueba está que participamos? No, yo sé, Jato, sí, yo no estoy acusándote a ti ni a nadie en particular. Yo te tengo mucho respeto, te tengo mucho aprecio. Yo también. Pero hay instancias dentro de, ya no sé yo si es... actividades del partido o del gobierno o de algunos funcionarios o de algunos simpatizantes que dan bastante que pensar. Si deberíamos de trabajar de la mano, deberíamos de trabajar en conjunto para resolver los problemas nacionales y cada vez que se manda un discurso donde se pone al empresario como que es un evasor de impuestos, como que es un malvado, un chupasangre o el tipo responsable de todos los problemas nacionales, lo que hace es encrispar la situación y dificultar el diálogo y el entendimiento y el encontrar soluciones para los problemas nacionales. A ver. No, Luis, nosotros estamos claros de que hay que encontrar soluciones juntos y para eso hemos establecido mecanismos concretos y tú los conoces. Nosotros los hemos invitado y la ANEP está, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Seguridad. Por cierto, con una destacada participación del ingeniero Jiménez, que ha estado siempre presente. Entonces el presidente ha manifestado en todo momento que el establecimiento de acuerdos es una política de este gobierno y lo estamos haciendo. Que ahí que surjan dificultades o que tengamos diversas contradicciones, eso es normal, no las ocupemos tampoco como para hacer publicidad o decir ustedes no están cumpliendo. Estamos trabajando juntos y tú lo sabes. Aprovecho nada más, Jato. Fíjate que el hecho de estar diciendo o utilizar como excusa, y es lo que sentimos nosotros, y te soy franco y te lo digo de cara, el hecho de decir en el gobierno anterior se decía, mire, todos los problemas nacionales son culpa de los 20 años de Arena. Pasaron los 5 años y ahora pareciera ser que el soundbite es decir, miren, no se pueden resolver los problemas porque los empresarios no pagan impuestos. Entonces los empresarios son los responsables que los problemas no se resuelvan. Y quiero decir algo más. Los impuestos, el total de los impuestos que dicen ahí que se deben, llegan a 100 y algo de millones. En ese periodo de, creo que son 10 años que tiene esa lista, o sea, es un periodo de 10 años, el empresariado ha pagado más de 29.000 millones de dólares. O sea, el porcentaje de la gente que no ha pagado no llega ni al 1% de la cantidad de impuestos que se han pagado. Y entonces, tratar de representar al empresariado en términos generales, a todos, como que somos evasores de impuestos, como que no contribuimos, como que no cumplimos nuestras obligaciones, me parece inadecuado e injusto. Muy bien, solo le respondo un minuto, Luis, tenés razón, pero una cosa, nosotros no estamos afirmando, no hacemos afirmaciones cerradas que no se pueden resolver los problemas porque el empresario hace esto, no es cierto, porque nosotros estamos buscando acuerdos con todos los sectores y por supuesto con los empresarios. Pero ¿no te parece curioso y positivo que por primera vez en este país, donde existe una cultura del no pago de impuestos, estemos discutiendo tú y yo ese tema? A mí me parece, muy positivo. Y que aquellos que no paguen salgan evidenciados, sí, claro, pero que no se metan en el mismo cuchumbo aquellos que todavía no... Ciertamente. Tenemos que hacer terminar. Luis, tiene usted toda la razón. La mayoría de empresas privadas aquí son buenas empresas propositivas que pagan sus impuestos. Lógicamente, como sucede en todas las familias, en muchas familias también, ¿no? Hay algunos gañanes por ahí. Siempre decimos, no es mala la Policía Nacional Civil para hacer otro parangón. Hay elementos de la Policía Nacional Civil que son malos. Luis, un abrazo para ti y para Tony. Gracias, Romeo, y un abrazo, Jato. Gusto de verte por este medio. Igualmente, que nos invite a cenar, Raúl, a ambos para seguir discutiendo
Bueno, Le voy a decir, pero vos tenés más influencia en él que yo. Tony, Un abrazo, Luis. Tony, mira, invitemos a Jato y a Luis que si van a pasar a echar combustible, que pasen por Puma. ¿no? Por supuesto, que pasen por Puma. O por Alba. Tony, No, nuestro patrocinador es Puma. Puma Diesel ultra bajo en azufre, que cuida tu motor y el medio ambiente. bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos ya para el cierre. Agradecemos a Puma por el contacto. Puma Ion Diesel ultra bajo en azufre presentó. Bueno, gracias a Jato Asbun, secretario de Gobernabilidad y comisionado para la seguridad, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Romero. Nos vemos muchas en otra gracias. oportunidad. Perfecto, cuando Todo. quiera. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, es todo. Nos vemos el día de mañana. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó